Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este vídeo explicaré en detalle todo lo que necesitas saber sobre rejillas aire acondicionado motorizadas con ductos, desde su funcionamiento básico hasta cómo elegir, instalar y mantener una rejilla motorizada en un sistema de conductos para conseguir zonificación precisa, ahorro energético y confort homogéneo. Quédate hasta el final porque compartiré consejos prácticos y errores comunes que pueden arruinar una instalación si no los conoces. Estoy hablando de componentes que a primera vista parecen simples pero que condicionan el rendimiento de todo el sistema. La rejilla motorizada es la pieza que une la distribución del aire con el sistema de control y, bien seleccionada e instalada, transforma una ventilación promedio en una ventilación eficiente y silenciosa. Voy a explicarlo todo desde mi experiencia directa en instalaciones, empezando por los tipos principales, diferencias entre rejillas y compuertas, los actuadores y sus señales de control, cómo medir y ajustar caudales, la relación con la presión estática del sistema, los requisitos de seguridad como la separación con cortafuegos y por qué las rejillas motorizadas no son lo mismo que los cortafuegos o las compuertas de humo. Primeramente conviene diferenciar términos porque en el mercado se usan indistintamente rejilla motorizada, damper motorizado, compuerta motorizada o láminas motorizadas, pero no todos los productos sirven para cualquier aplicación. Yo siempre comienzo preguntando cuál es el objetivo: control de zona para confort en una vivienda, control por demanda en oficinas para eficiencia energética, control para balanceo en un sistema VAV o simplemente cierre automático. Si el objetivo es zonificación de confort, las rejillas motorizadas que se montan en el propio difusor o en el ducto deben ser de tipo modulación proporcional, con actuador que permita posicionamientos intermedios y con retroalimentación de posición para que el controlador del sistema conozca la apertura real. Para aplicaciones de aislamiento o cierre sencillo, los actuadores son barra diagonal o pueden servir, pero su brusquedad puede generar ruidos y variaciones de presión que el usuario percibirá. Respecto a tipos constructivos, hay compuertas de una lámina, compuertas de láminas paralelas, compuertas de láminas contrapuestas y rejillas con palas fijas o ajustables. Las compuertas tipo Opposed Blade ofrecen un control más lineal y menor fuga con la lámina cerrada comparadas con las de una sola lámina. Las rejillas estéticas de retorno o suministro pueden integrar un actuador oculto, pero hay que verificar la compatibilidad con la profundidad del falso techo y el acceso para mantenimiento. Los materiales habituales son acero galvanizado para conductos y aluminio anodizado para las palas visibles en difusores, y la elección depende de corrosión, peso y acabado estético. En cuanto a actuadores, existen actuadores eléctricos para 24 voltios AC, 24 voltios DC, 230 voltios AC y actuadores con señales de control analógicas 0 a 10 voltios o 4 a 20 mA, y actuadores modulares con control por comunicación digital como Modbus o BACnet. Yo prefiero en proyectos profesionales usar actuadores con salida de retroalimentación, ya sea potenciómetro integrado o señal de retorno 0 a 10 voltios, porque facilitan la puesta en marcha y el diagnóstico remoto. También existen actuadores con final de carrera mecánico y sin retroalimentación, estos son económicos pero limitan las posibilidades de ajuste fino. Es importante entender la diferencia entre actuadores de control y actuadores de aislamiento. Los primeros buscan posicionar la paleta con precisión según la demanda, los segundos simplemente cierran o abren en caso de fallo. Para aplicaciones de seguridad se requieren actuadores con retorno por resorte o fail-safe que cierran la compuerta en ausencia de alimentación. En sistemas que requieren cumplimiento de normativa contra incendios no reemplaces cortafuegos por rejillas motorizadas normales. Las cortafuegos son dispositivos específicos con certificación y accionamiento térmico o eléctrico que responden a señales de alarma. Ahora toco la selección por caudal y pérdida de carga, aspecto que muchos olvidan. Las rejillas y compuertas introducen pérdida de carga en el conducto que afecta al punto de trabajo del ventilador. Siempre trabajo con las curvas de pérdida del fabricante, para un caudal dado en litros por segundo o metros cúbicos por hora y una determinada velocidad en el conducto, puedes estimar la caída de presión asociada. Debes asegurar que el ventilador o el VAV del sistema tienen margen para compensar esas pérdidas sin elevar excesivamente el nivel sonoro ni el consumo. Aquí hago énfasis en la compatibilidad con presión estática. En sistemas con alta presión estática es mejor usar compuertas de láminas contrapuestas y actuadores de mayor torque para garantizar estanqueidad y control preciso. La estanqueidad en posición cerrada también tiene clasificación, Liquid Class o clase de fuga. Para aplicaciones donde el sellado es crítico, por ejemplo en salas limpias o laboratorios, selecciono dispositivos con gomas de cierre y pruebas de fuga certificadas. En instalaciones domésticas la fuga suele no ser crítica pero afecta la eficiencia y el consumo. Siguiendo,
abordaré el dimensionamiento y cómo elegir la rejilla adecuada a la habitación. Lo primero es calcular el caudal requerido por la estancia en función de la carga térmica o las necesidades de ventilación. Para climatización por caudal constante se calcula el caudal necesario en función de la potencia frigorífica o de la renovación de aire en M3/H. Para zonificación por demanda con rejillas motorizadas, suelo diseñar el sistema para que la rejilla en posición totalmente abierta proporcione el caudal máximo requerido y en posiciones parciales reduzca proporcionalmente. La selección del diámetro o área libre de la rejilla debe garantizar velocidades de salida cómodas, valores típicos aceptables en difusores de techo van de 2 a 4 metros por segundo para evitar corrientes molestas, y en rejillas laterales de pared algo menores. También hay que comprobar el índice de difusión y el throw del difusor para que el aire mezclado llegue a la zona ocupada sin crear estratificación. Si colocas la rejilla motorizada en el conducto principal, debes tener en cuenta que el área de lámina o palas para un diámetro muy pequeño puede causar velocidades elevadas y ruidos, por lo que en tramos pequeños es preferible una compuerta bien sellada con paso suficiente. En cuanto a instalación mecánica, te doy pasos prácticos que yo aplico sistemáticamente. Primero verifica la compatibilidad dimensional entre el hueco del conducto y la rejilla. Usa siempre plantillas y respeta la orientación de giro del actuador. Monta la compuerta en una sección recta de ducto evitando curvaturas o codos inmediatos que afecten la caracterización del flujo. Si la rejilla va en el difusor visible, deja un acceso para mantenimiento del actuador y considera el acabado estético. Fija con tornillos Blum o patas de sujeción según el modelo y aplica sellador o cinta para evitar fugas en la unión. Para actuadores eléctricos, comprueba que el par motor es suficiente para vencer la fricción y posibles depósitos de polvo o pintura, instala topes mecánicos si el fabricante lo indica y ajusta final de carrera en el actuador si es ajustable. En sistemas con varias rejillas en paralelo para una misma zona, evita colocarlas en serie porque complican el balance y el control. Electrificación y control merece una atención aparte porque aquí se cometen muchos errores que llevan a mal funcionamiento. Primero, define la lógica de control, control directo por termostato local que manda abrir o cerrar la rejilla, o control centralizado desde un controlador de zona o BMS que determina posiciones según demanda y comunicación con el equipo de climatización. Para termostatos simples yo uso actuadores on/diagonal off con señal de 230 voltios o 24 voltios, pero para control proporcional y eficiencia es preferible señal 0 a 10 voltios o Modbus. En instalaciones con variadores de velocidad o VAV, la rejilla motorizada puede trabajar en conjunto con sensores de CO2, presencia y temperatura para ajustar caudal según ocupación. En cuanto al cableado, documenta colores y funciones, alimentaciones 230 voltios AC suelen requerir fase, neutro y tierra, actuadores de 24 voltios AC necesitan 2 hilos de alimentación y hilos adicionales para señales. Señales 0 a 10 voltios requieren cable apantallado y par trenzado para minimizar interferencias, especialmente si recorren largos tramos junto a lámparas o cables de potencia. Si el actuador tiene retorno de posición, lleva un cable adicional para la señal de feedback. Utiliza conectores estancos y cajas de empalme accesibles. Colocar fusibles o disyuntores de protección es fundamental, protejo cada actuador con una protección acorde al consumo y con protección diferencial en la línea principal. En instalaciones críticas recomiendo usar relés de control entre el controlador y los actuadores de 230 voltios para aislar y evitar daños en la electrónica del controlador. La puesta en marcha debe incluir calibrado de extremos, verificación de tiempos de movimiento y comprobación de la correspondencia entre posición mandada y posición real. Yo hago pruebas con el motor en frío y en caliente, y registro la corriente de arranque porque indica fricciones anormales o montaje defectuoso. Mide el caudal con anemómetro y realiza balanceo comparativo, con la rejilla totalmente abierta mido el caudal y con posiciones intermedias mido nuevamente para comprobar linealidad de control, si la curva es muy no lineal ajusto la estrategia de control a nivel del BMS o instalo un posicionador que linealice la respuesta. Para balanceo fino uso un medidor de presión diferencial en conducto y ajusto pequeñas variaciones hasta obtener la uniformidad deseada entre zonas. Huelga decir que el ajuste fino de la curva de PID del controlador de zona puede eliminar oscilaciones y evitar que la rejilla haga movimientos constantes y ruidosos. Sobre ruido y vibraciones, es una de las quejas más frecuentes. El ruido proviene de interacción entre velocidad del aire, turbulencia en el difusor y el mecanismo del actuador si éste tiene un movimiento brusco. Para mitigarlo selecciono rejillas con perfil aerodinámico y actuadores con movimiento suave y velocidad regulable. Aíslo con material antivibratorio entre el conducto y la estructura del falso techo y mantengo distancias mínimas entre la rejilla y bocas de impulsión de alta velocidad.
No olvides los amortiguadores silenciosos en las palas si tu proyecto es sensible al ruido. El mantenimiento es sencillo pero obligatorio: inspección visual y limpieza anual, lubricación de ejes según indicación del fabricante y verificación de sellos y juntas. En ambientes polvorientos o con alta humedad puede ser necesario limpiar con más frecuencia y revisar la corrosión. Yo recomiendo plan anual de mantenimiento que incluya prueba de cierre y apertura, comprobación de finales de carrera, medición de consumo y prueba de posición con el controlador. Si detectas desplazamiento de la paleta o juego, cambia el actuador o reajusta el acoplamiento. Las reparaciones puntuales suelen ser más económicas que reemplazar el conjunto cuando falla por falta de mantenimiento. En cuanto a averías comunes y cómo diagnosticarlas, si la rejilla no responde, primero verifica alimentación, luego señales de control y finalmente el propio actuador. Si el actuador gira pero la paleta no, hay un fallo en el acoplamiento mecánico. Si la rejilla se queda parcialmente abierta o cerrada y el actuador consume corriente elevada, puede haber obstrucción o daño en el eje. Si hay oscilaciones constantes puede ser mala sintonía del controlador o señal de sensor errónea. Si detectas fugas en posición cerrada, revisa las gomas de estanqueidad y la planitud de las superficies de cierre. Si el problema es ruido durante movimiento, prueba a desacelerar el actuador o a instalar amortiguadores de goma en las fijaciones. Otro punto crítico es la integración con sistemas de automatización. Cuando conecto rejillas motorizadas a un BMS, planifico las direcciones de control y las prioridades. Un típico escenario es la coexistencia de control de zona para confort y control de emergencia por incendios o extracción. Debes implementar lógicas que prioricen seguridad sobre confort y que permitan anular el control normal en caso de alarma. Para la comunicación recomiendo usar protocolos estandarizados si se trata de edificios medianos o grandes. BACnet y Modbus son frecuentes y permiten monitoreo de posición, alarmas y telemetría de consumo. En instalaciones residenciales avanzadas utilizo soluciones inalámbricas basadas en Zigbee o Z-Wave únicamente cuando la seguridad no depende de esa comunicación. La conexión inalámbrica puede ser muy cómoda pero introduce latencia y dependencia de baterías y los actuadores no son alimentados de forma permanente. En proyectos donde la eficiencia es objetivo central, las rejillas motorizadas se integran en estrategias de zonificación dinámica junto con sensores de CO2, presencia y temperatura que permiten reducir caudales en zonas desocupadas. Esto tiene un gran impacto en la demanda energética cuando se combina con soluciones de recuperación de calor y control de ventiladores por demanda. Yo te recomiendo diseñar el control con prioridades: ventilación mínima sanitaria, control de calidad de aire y después control de confort térmico. Por seguridad y normativa, nunca utilices rejillas motorizadas convencionales como sustituto de compuertas cortafuego. Si el proyecto exige compartimentación contra incendios, instala dispositivos homologados con cierre térmico o detección por central de incendios y con certificaciones locales. Para conductos de extracción de humos o instalaciones con riesgo, consulta siempre la normativa local y ficha técnica del fabricante. Un consejo práctico que siempre doy es documentar la instalación con fotografías y esquemas antes de cerrar falsos techos y generar una hoja de datos por unidad con el tipo de actuador, tensión de alimentación, señal de control y parámetros de calibrado. Esto facilita mantenimientos futuros y evita abrir todo el falso techo para una simple verificación. También recomiendo dejar un pequeño canal de cableado extra y una caja de inspección accesible para cada rejilla, porque reponer un cable o modificar una señal sin acceso es costoso. Finalmente, quiero compartir errores frecuentes que he visto en obra y cómo evitarlos: instalar rejillas motorizadas sin prever el acceso para mantenimiento, usar actuadores sobredimensionados sin verificar torque real, no considerar la presión estática adicional en la curva del ventilador, confundir rejillas decorativas con compuertas de control y seleccionar productos sin retroalimentación en sistemas que la necesitan. Evita empalmar señales 0 a 10 voltios en la misma línea que otros sensores sin apantallamiento, porque las interferencias producirán oscilaciones. No subestimes el impacto del sellado: una rejilla mal sellada anula cualquier esfuerzo de control. Por último, te doy una lista mental de comprobaciones de puesta en marcha que yo uso: verificar tensiones y polaridades, comprobar giro correcto del actuador, ajustar endpoints y tiempos, verificar caudales a distintas posiciones, comprobar ruido y vibraciones, verificar comunicaciones con el control central y documentar todo. Si sigues estos pasos tendrás un sistema fiable, eficiente y silencioso. Espero que con toda esta información te sientas capacitado para elegir, instalar y mantener rejillas aire acondicionado motorizadas con ductos con seguridad y criterio técnico, y que los consejos y trucos que he compartido te ayuden a evitar errores costosos en tus proyectos.
Si quieres, en futuros vídeos puedo grabar una puesta en marcha real paso a paso en una instalación, mostrar ejemplos de cableado para distintos tipos de actuadores y hacer comparativas de rendimiento entre modelos, pero por ahora ten en cuenta todo lo explicado aquí para planificar correctamente y asegurar un funcionamiento óptimo desde el primer día. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.